La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos, donde un día más nos acercamos en esta reflexión sobre la liturgia, los sacramentos, el misterio de la Iglesia y de la salvación de Cristo, que se actualiza a través de estas acciones sagradas que la Iglesia realiza. Estamos ya en la segunda semana del tiempo llamado ordinario, tiempus per annum, en latín, tiempo durante el año. Estas fechas o estas semanas que no tienen una especial significación, como tienen la Cuaresma, la Pascua, el Adviento, la Navidad, pero que sin embargo nos van presentando, y en esto insiste el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Sagrada Liturgia, nos van presentando el misterio de Cristo, la salvación que se nos comunica y de la que se nos hace partícipes precisamente a través de los sacramentos, de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, y a través de los sacramentos de la regeneración cristiana, como son la penitencia y la unción de los enfermos, y también de estos sacramentos que algunos han llamado sacramentos de fecundidad o sacramentos sociales, por esa dimensión que tienen de proyección hacia la Iglesia y hacia el mundo, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Cada uno de ellos de una forma distinta, pero todos ellos comunicando esa gracia de Dios, nos hacen partícipes de esa salvación y de esa presencia de Cristo. En esta semana que empezamos, también se suceden los santos de distintas épocas, pero que van poniéndonos, podemos decir, un ejemplo de vida cristiana, de identificación con Cristo y al mismo tiempo una intercesión para nosotros si acudimos a ellos, si tenemos esa relación personal a la que la Iglesia nos invita. En estas primeras semanas del llamado tiempo ordinario, en las oraciones se insiste en ese buscar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para la Iglesia, para el mundo y para cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, en estos días se empezaba el pasado domingo y se proyecta hasta el domingo sucesivo, del 18 al 25, estamos con la semana de oración por la unidad de los cristianos. Es una iniciativa relativamente reciente, pero que tiene una gran importancia para buscar esa unidad de todos los que compartimos el bautismo, de todos los que por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios, aunque desgraciadamente no haya una comunión plena entre la Iglesia católica y estas distintas iglesias de Oriente y de Occidente. El Papa, la Iglesia nos invitan a orar para que el Señor, con su gracia, con su ayuda, haga posible que se venzan aquellos inconvenientes, aquellos obstáculos que nosotros no sabemos superar. Hay veces que el origen de estas separaciones, de estas divisiones, pues son malentendidos, expresiones inadecuadas
en la doctrina o en el comportamiento o en la disciplina. Y cuando esto es así, con una buena voluntad, con una aclaración, es más fácil ir caminando hacia esa unidad deseada, soñada. Hay otras veces que nos encontramos con realmente obstáculos doctrinales, verdades que unos afirman, que otros niegan, y aquí realmente lo que queda es rezar para que el Señor nos ilumine, conservando siempre esa caridad a la que estamos llamados y que debe ser el distintivo de todo cristiano, como se narra en los Hechos de los Apóstoles que sucedía con los primeros cristianos, que precisamente llamaban la atención por esa caridad, por esa cordialidad mutua que existía entre ellos. Y esto es lo que debemos pedirle al Señor, y también en las misas por diversas necesidades se nos ofrecen varios formularios precisamente para esta intención. Hablaremos después del prefacio que se nos ofrece por la unidad de los cristianos. De las misas no nos detendremos, puesto que ya en programas pasados hemos ido recorriendo estas intenciones de las misas por diversas necesidades. Sí parece oportuno, en cambio, en este comienzo del programa, referirnos brevemente a los santos que en estos días celebramos. Hoy, 19, de enero, no hay ningún santo previsto en el propio de la misa, aunque sí que se recogen muchos en el martirologio. Es un día, por ejemplo, en el que se puede utilizar perfectamente esta misa por la unidad de los cristianos. El día 20, en cambio, mañana, Dios mediante, celebramos los santos Fructuoso, Augurio y Eulogio, estos tres santos que son el obispo y los diáconos de Tarragona, que mueren mártires en el siglo III en la persecución de Decio. San Fructuoso destaca precisamente por su unidad, su vinculación a la Iglesia, su deseo de que vivamos la vida y la muerte en esa unión en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. El mismo día se nos ofrece la celebración de San Fabián, Papa, mártir, también en este siglo III, y San Sebastián, que en cambio sufre el martirio a comienzos del siglo IV, en la última de las grandes persecuciones, en la persecución de Diocleciano. Él, vinculado al ejército, muere precisamente por manifestarse cristiano y poner por encima de todo su fe, porque ha elegido esa otra milicia, la milicia de Cristo, ese seguimiento de Cristo por encima de todo. El día 21, en cambio, celebramos a Santa Inés, Virgen y mártir. También muere a mediados del siglo III y, siendo una joven de unos 12 años, afronta con una increíble valentía ese reto de renunciar a su fe o, por el contrario, sufrir el martirio, apoyada en Cristo y
manifestando que no hay nada comparable al amor de Jesucristo. El 22 de enero también celebramos otro mártir de la persecución de Diocleciano, esta vez español, San Vicente, diácono, oriundo de Zaragoza, que sufre el martirio en Valencia después de grandes sufrimientos. El día 23, viernes, celebramos a San Ildefonso, obispo de Toledo, en el siglo VII, mediados del siglo VII, que destaca precisamente por su dedicación pastoral, por su caridad, por su devoción a la Virgen, por ese tratado sobre la virginidad de María, en el que defiende la virginidad de María, y ya en el siglo VII habla de esa esclavitud mariana, que después, con San Luis María Griñón de Montfort, se hará tan popular, y que el Papa San Juan Pablo II también vivirá con una especial intensidad y incluso incluirá en su escudo papal ese totus tuus, todo tuyo, que tantos de nosotros recordamos con cariño. El día 24 se celebra a San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, que vive a caballo entre el siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Destacó por su celo en la conversión de aquellos que se habían separado de la Iglesia, por su intenso aliento a la vida espiritual. Su obra quizás más conocida sea Introducción a la vida devota, donde invita a los cristianos a vivir de acuerdo con su vocación, por su dulzura, su sencillez, su invitación a la oración, a las virtudes y a la participación en los sacramentos. Y otra de sus grandes acciones es la fundación con Santa Juana de Chantal de la Orden de la Visitación, religiosas dedicadas precisamente a la oración, a la contemplación, a la reparación. Este santo nos está enseñando también con su vida esa dulzura, esa delicadeza a la hora de tratar con los demás. Y el domingo, el día 25, aunque litúrgicamente no se celebra, tenemos la fiesta de la conversión de San Pablo, que marca, como decíamos, el final de esta semana de la oración por la unidad de los cristianos. En este día, por la tarde, el Papa se desplaza a la Basílica de San Pablo Extramuros y allí se tiene un acto ecuménico con los representantes de otras iglesias y confesiones cristianas, donde se hace una oración con el rezo de vísperas, unas plegarias por la unidad de los cristianos, y al mismo tiempo se intenta dar un testimonio de armonía en esa vinculación a Cristo, como muchos han dicho, subrayando que es más lo que nos une que lo que nos separa. Aunque ese ecumenismo, ese deseo y ese trabajo por la unión nunca puede significar renunciar a la verdad, a lo que consideramos que es la enseñanza de Cristo y la tradición de la Iglesia. Esto no quita que unidos en la caridad recemos y trabajemos por por esa reconciliación tan deseada de todos los que compartimos el bautismo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con el comentario a los prefacios. En este día, concretamente, el prefacio por la unidad
de los cristianos. Estás escuchando en Radio María la Liturgia de los Sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. El prefacio de la Misa por la Unidad de los Cristianos se encuentra entre los formularios para las distintas necesidades, circunstancias espirituales y materiales que pueden darse en la vida cristiana y que, lógicamente, tiene un reflejo en la oración de la Iglesia, especialmente en la misa. Se trata, nuestro prefacio, de un texto de nueva redacción, aunque los conceptos, las ideas que están recogidas en esta oración sí que aparecen en el Nuevo Testamento, en los padres de la Iglesia, los autores que son notables por su santidad y su doctrina de la antigüedad, en el magisterio y en la misma liturgia. Se nos habla de ese conocimiento de la verdad, que en definitiva es Cristo mismo, de la unidad en la fe, en el bautismo, de la acción del Espíritu Santo, que es el que va realizando esa armonía y esa unidad. En realidad, se nos van recordando aspectos de nuestra vida cristiana que evocan esa expresión que aparece ya en San Pablo y en muchos otros lugares de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo que debe ser una unidad, como el mismo Cristo pide en esa oración sacerdotal, en esa larga reflexión que sigue a la última cena, en el relato de San Juan, concretamente los capítulos 14, 15, 16 y 17
del Evangelio de San Juan. En la edición actual del Misal Romano, el texto central, la parte central, dice: por Él, por Cristo, nos has conducido al conocimiento de tu verdad, de la verdad de Dios, para hacernos miembros de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Recordar, antes de nada, que todo bautizado es hijo adoptivo del Padre y, de una forma o de otra, aunque no haya una plena comunión, forma parte de la Iglesia. Es verdad que en el texto del misal todo aparece como un mismo párrafo, pero podemos dividirlo en dos partes. La primera centrada en lo que el Padre realiza en Cristo, y la segunda que se fija mucho más en la acción del Espíritu Santo, que incide en la Iglesia. Debemos advertir que, manteniendo esta distinción, toda acción de Dios es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo se realiza a través de la Iglesia, porque, como se señala en el Vaticano II y en muchos autores, la Iglesia no puede hacer nada sin Cristo, y Cristo no quiere hacer nada sin la Iglesia. Todo es a través de su esposa, la Iglesia. En primer lugar, señalar que es el Padre el que está actuando, el que lleva, podemos decir, la iniciativa. En el Evangelio de San Juan dirá: el Padre obra, actúa, y yo también actúo. ¿Por qué? Porque el Padre, desde la encarnación, se está sirviendo de Cristo, el Hijo hecho hombre, para llevarnos al conocimiento pleno de la verdad, como recuerda San Pablo en su primera carta a Timoteo. La verdad reside en Dios. Jesucristo es la verdad, porque Jesucristo, identificado con el Padre o unido al Padre, nos está manifestando ese misterio de amor, y así tenemos que reconocer a Jesucristo como camino, verdad y vida. Y solamente en la medida en que estamos unidos a Cristo, permanecemos en la verdad. Verdad y unidad son ideas que se enlazan y se repiten, sobre todo en el Evangelio de San Juan, pero también en la enseñanza de la Iglesia. Jesucristo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y hace posible la victoria sobre el pecado y esa santidad que, en definitiva, es participar de la vida divina, la gracia de Dios. La verdad la alcanzamos por la revelación, que llega a su plenitud, a su máxima expresión en Jesucristo. Y no se trata de doctrinas teológicas, de principios teóricos, sino de esa participación en Cristo con nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra afectividad, con todo nuestro ser. Ser miembros del cuerpo de Cristo
supone estar vinculados a Él por la fe y el bautismo, asumiendo que así nuestra naturaleza humana participa de ese ser de Dios. Esa adhesión completa que estamos llamados a vivir, no solo en un momento, cuando recibimos el sacramento del bautismo, sino durante toda nuestra vida, puesto que el bautismo permanece en nosotros y debemos aquí recordar esa verdad de nuestra fe. El bautismo que imprime carácter, deja una señal imborrable en nosotros que nos hace capaces de vivir en ese culto a Dios, en esa glorificación a Dios y en esa santificación. Es verdad que debemos responder con coherencia a esos dones de Dios, secundar los movimientos de la gracia que se nos comunica. Pero por encima de todo está la eficacia del sacramento del bautismo y el carácter que hemos recibido. El Espíritu Santo, por otra parte, actúa en la Iglesia. Cristo, resucitado de entre los muertos, nos comunica el Espíritu Santo, nos transmite la fuerza de lo alto y ese defensor enviado desde el Padre, el Paráclito. Es el Espíritu Santo quien construye la unidad del cuerpo de Cristo. En él se debe integrar cada bautizado, cada uno de nosotros, por la acción del Espíritu Santo. Dirá San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu. Y es precisamente esa fuerza del Espíritu la que suscita en la Iglesia esa capacidad para anunciar, para santificar con los sacramentos y para construir esa unidad que ahora estamos pidiendo al Señor. Es el Espíritu el que nos conduce a la verdad plena que es Cristo, pero que es también la enseñanza de Cristo, todo lo que Él nos ha transmitido y esa vinculación a la Iglesia llamada a ser una. Los padres de la Iglesia ven en esa túnica inconsútil de Cristo que los soldados se niegan a trocear, a repartir por el gran valor que tiene. Pues aquí los padres de la Iglesia han visto una imagen de la Iglesia que no se debe fragmentar, y de ahí también esa llamada a la unidad. La Iglesia recibe los dones del Espíritu Santo para que todos los cristianos vivan como hijos de Dios. Por eso pueden rezar el Padre Nuestro. Cuando se administra el bautismo, tanto en el caso de los niños como de los adultos, un aspecto importante es el rezo del Padre Nuestro. Esa oración o esa enseñanza de Cristo sobre cómo debemos dirigirnos a Dios, que es nuestro Padre, esa realidad trascendental de la filiación divina, que también debe ser causa y motivo de nuestra unión. Así, también la dinámica misionera y ecuménica, al anunciar que la comunión en Cristo se convierte en sacramento de unidad, en el sentido lógicamente amplio del término sacramento, signo sensible de esa unidad. Y esa reunión de los cristianos, nos referíamos a la celebración que tendrá lugar el 25 de enero por la tarde
en San Pablo Extramuros es una imagen de lo que la Iglesia y todos los cristianos debemos desear, debemos suplicar a Dios. Esa reunión, que haya un solo rebaño bajo un solo pastor, siendo el pastor Cristo mismo. La Iglesia y cada uno de los cristianos estamos llamados a vivir conforme a las bienaventuranzas, a extender la verdad de Cristo, que debe penetrar en las almas con suavidad y firmeza, pero sin imponerse nunca por la fuerza. En realidad, el camino de la unidad de los cristianos se recorre en función de la propia conversión del corazón. En la medida en que amamos a Dios y a los hermanos, estamos trabajando por la unidad. Es del amor de donde nace el deseo de la unidad y lo que hace posible las distintas iniciativas para que crezcamos en santidad, que seamos santos. Este amor halla su expresión en la oración y pone de manifiesto todo lo que nos une. La celebración de la misa, reunidos con Jesús en el cenáculo, es una ocasión para suplicar ese cumplimiento del deseo de Cristo, que todos seamos uno, e ir superando los obstáculos que todavía existen. Es una realidad que debemos reconocer con humildad y con sinceridad para la perfecta comunión eclesial, sin desanimarnos, sin poner plazos, sabiendo que es el deseo del Señor y debe ser también nuestra ilusión, pero sin que sea fruto de componendas o de simples negociaciones. No, es una unidad en la caridad, en la verdad, en el amor. Y así debemos suplicarlo al Señor una y otra vez. En esta semana de oración por la unidad de los cristianos y durante todo el año litúrgico y durante toda nuestra vida. Nos detenemos de nuevo para proseguir dentro de unos instantes con el comentario a los salmos.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Llegamos en nuestro comentario a los Salmos al número 84, 85, conforme a la numeración hebrea. Se trata de una oración, una súplica de toda la comunidad y ese deseo o esa confianza en la salvación. El Salmo podemos dividirlo en dos grandes apartados. Uno que proclama la bondad de Dios y al mismo tiempo pide esa ayuda de Dios. Y una segunda parte, a partir del versículo 9, que es, como si dijéramos, la respuesta divina o ese compromiso de paz, de salvación, de encontrar la solución de nuestros problemas. El Salmo, que seguramente a todos o a muchos de vosotros os resulta conocido, comienza con una afirmación de la bondad de Dios. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido tu cólera, has frenado el incendio de tu ira. Tras esta constatación o esta afirmación de la bondad de Dios, precisamente en relación con nosotros, que nos reconocemos débiles, culpables, en definitiva. Dios ha reprimido su cólera, ha perdonado nuestra culpa, nuestros pecados. Y de aquí surge la petición: restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. Dos interrogaciones como interesando a Dios, intentando ponerlo de nuestra parte. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar la ira de edad en edad? ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y sigue esa segunda parte del Salmo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos, y a los que se convierten de corazón. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Este salmo, con esa confianza, ha sido denominado por algunos como uno de los más hermosos del Salterio. Convendría recordar, para situar el salmo, ese destierro de Babilonia y esa vuelta, ese retorno a la tierra de Israel, a Judá, a Jerusalén, entre el entusiasmo y el sufrimiento, entre los acontecimientos
que parecen favorables y una escasez, una gran cantidad de limitaciones y tribulaciones. Dios perdona a su pueblo, se ven libres del cautiverio, pero este segundo éxodo tiene sus dificultades. Se puede ver como un anuncio de esa reconciliación al final de los tiempos, de esa conversión del mundo que debemos suplicar a Dios. Sin embargo, los israelitas, de vuelta a su tierra, como decíamos, constatan toda una serie de dificultades. Algunos incluso sufren, como si dijéramos, una cierta pereza o desgana para regresar e integrarse físicamente en ese pueblo de Dios. Hay dificultades con las naciones vecinas. Hay obstáculos para la reconstrucción del templo, de las murallas, de las casas. Tienen que experimentar la pobreza, la antipatía de sus vecinos. Muchas veces, ante esas dificultades, viene también el olvido de Dios. Esa conversión que en muchos casos no tiene raíces profundas. Recordemos aquí la parábola del sembrador, cuando Jesús habla de esa semilla que cae al borde del camino, en terreno pedregoso, entre las zarzas. ¿Cuántas veces sucede eso en nuestro propio corazón? Y sin embargo, el sembrador sigue ahí, trabajando, cuidando. Es lo que nos describe el Salmo, esa bondad, ese perdonar, frenando el incendio de la ira. Dios no es como uno de nosotros. Él, desde su bondad, como dirá después, el mismo Jesús nos está enseñando cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser nuestra bondad. Pero esa palabra final, definitiva de Dios es anunciar la paz a su pueblo, a sus amigos. Ojalá vivamos siempre en la amistad de Dios, a los que se convierten de corazón. Aquí, esta salvación es como si apuntara a todas las naciones. La justicia, la salvación se van realizando. La comunidad experimenta ese perdón de Dios, ese consuelo. De ahí también que nosotros, que desde Cristo estamos experimentando esa nueva realidad, podamos constatar lo que el Señor va haciendo en nosotros, por nosotros, con nosotros. Y de ahí también esa valoración de los sacramentos como auténticas intervenciones salvíficas de Dios Padre por Cristo en la Iglesia, gracias a la acción del Espíritu Santo, gracias a ese regalo que es la gracia de Dios que se nos comunica. Nos detenemos
de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de pasar en la última parte de nuestro programa al comentario de la obra de Tolkien. La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué, de la mano del Padre Juan Manuel Sierra. Pippin, después de haber mirado, haber sustraído y mirado en la bola mágica, en el Palantir, y haber sufrido, podemos decir, esa agresión de Sauron, escapa con Gandalf en Sombra Gris, en el mismo caballo que monta Gandalf, escapan hacia Minas Tirith. Antes de partir, Gandalf invita a los que quedan en el campamento, Aragorn, Legolas, Gimli, Merry, el rey Theoden y su séquito, a seguirlo cuanto antes. Merry se queja cariñosamente a Aragorn de la suerte que tiene Pippin después de todo lo que ha hecho de cabalgar con Gandalf. Aragorn le señala como nadie está libre de caer, de las dificultades, que en la situación en que se ha visto Pippin podía también haberse visto Merry. Es uno de esos ejemplos en los que Tolkien nos está enseñando, casi sin que nos demos cuenta, que no debemos juzgar acciones ajenas, comportamientos ajenos. ¿Por qué? Porque nadie sabe la situación de cada uno. Nadie sabe cómo va a reaccionar ante las dificultades, los obstáculos, las tentaciones. Es importante vivir cada uno en esa súplica al Señor, pidiéndole fuerza para no caer, pero sin entrar a juzgar vidas, comportamientos, corazones ajenos. Mientras tanto, Gandalf y Pippin van cabalgando a toda velocidad
Y el mismo Pipín, con ese desplazamiento, el aire, la noche, poco a poco va dejando atrás esos recuerdos, esa vivencia traumática que ha experimentado. Ya lo había señalado Gandalf, que a veces nos olvidamos demasiado pronto de nuestras experiencias negativas, de nuestras propias caídas, de nuestros errores. Es claro que Dios no quiere que en ningún momento obremos mal, caigamos en la tentación, tengamos dificultades, pero, lo repite muchas veces San Agustín, Dios quiere que de los males saquemos bienes, que de nuestras equivocaciones, incluso de nuestros pecados, movidos por la gracia de Dios, aprendamos y nuestra vida se ilumine, se transforme, creciendo en santidad, creciendo en fidelidad a Jesucristo. Pipín enseguida va a empezar a preguntarle a Gandalf. Le pregunta qué son los Palantir y Gandalf le responde lo que mira a lo lejos. Son, diríamos nosotros, unas bolas mágicas, unas esferas que permiten comunicarse en la distancia. No las ha hecho Sauron, sino que fueron realizadas en el antiguo reino de Occidente. Pero estos artilugios, los denomina así, son siempre peligrosos. Es peligroso meterse en lo que no es de nuestra incumbencia, en lo que nos supera, y es un poco lo que le ha pasado a Saruman y es lo que también momentáneamente le ha sucedido a Pipín. Sauron, que domina estas piedras, ha captado primero a Saruman y luego a Pipín. Gracias a Dios, podemos decir que ese deseo de tener a Pipín, a ese hobbit que Sauron piensa que es el que tiene el anillo, le ha hecho no preguntar más. Y eso ha sido la salvación para Gandalf y sus amigos. Mientras, después de esta larga conversación, Pipín va poco a poco cayendo en el sueño. Y aquí termina el libro tercero de nuestra obra, El Señor de los Anillos, y damos un salto, que es algo que sucede por la complejidad de la obra. Pasamos a fijarnos en Frodo y Sam, que como recordáis seguramente se separaron de la Compañía del Anillo hace ya una serie de acontecimientos y que intentan llegar por sus propios medios al reino de Sauron. Con ellos nos ocuparemos de los acontecimientos en el próximo programa, si Dios quiere, cuando volvamos a encontrarnos dentro de 2 semanas. Agradeceros a todos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y desearos a todos una santa y feliz tarde. Muchas gracias.
Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.